Hermanos, en esta hora quiero invitarlo para que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículo primero al versículo 6. Libro del profeta Jeremías capítulo 18, versículo primero al versículo 6. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Inclina su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. En esta hora te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea penetrante. Tu palabra quede grabada en la mente, en el corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para ser oidores y hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. El nombre Jeremías significa aquel a quien Jehová ha nombrado. Sin el nombramiento de Dios, el profeta no podía haber continuado ministrando fielmente. Procede del linaje sacerdotal de Anatot. La tarea de Jeremías no fue fácil. Fue denunciar al pueblo su pecado, especialmente el pecado de la idolatría. La palabra clave en el libro de Jeremías es rebelde o rebeldía. La nación le dio la espalda al Señor y siguió a los profetas falsos que lo llevaron a adorar ídolos. El profeta esperaba el arrepentimiento, pero la nación no se arrepintió, y Jeremías lloró grandemente por la caída de su nación. Jeremías usó muchas ilustraciones para presentar sus mensajes, fuentes y cisternas en el capítulo 2, verso 13, medicina en el capítulo 8, verso 22, un cinto bueno para nada en el capítulo 13, versículo 1 al 11, una vasija de barro, capítulo 18, del 1 al 6, yugos, capítulo 27, hundir un libro en el capítulo 51, del verso 59 al 64. Hoy nosotros vamos a considerar al alfarero y el barro. En el capítulo 18, el profeta visita la casa del alfarero. El Señor le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero y que cuando esté ahí en la casa del alfarero, Dios le dará una palabra. Y él observa cómo estaba el alfarero trabajando sobre la rueda. Estaba la rueda girando y estaba haciendo una vasija de barros. En ese momento él ve cómo hace una vasija de barros y de pronto la vasija de barro se echa a perder estando en su mano. En el capítulo 19 lleva una vasija terminada y la rompe en el valle de Himón. El primero es un acto que nos habla de un cuadro de la gracia de Dios y cómo Él es capaz de restaurar lo que se ha echado a perder. El segundo es un acto de su juicio al considerar al alfarero y el barro. Se puede ver un cuadro
vidas y de nuestra relación con Dios, cada objeto tiene su significado. Nuestras vidas no están en las manos de alguna fuerza invisible o un destino ciego. Están en las manos de una persona. Están en las manos del Dios Todopoderoso. Tu vida se encuentra en las manos de Dios. La vida de cada creyente está en las manos del Señor. De manera que todo lo que sucede en tu vida está controlado por Dios. Es Dios que controla cada acontecimiento. No estás a tu suerte. No es sencillamente un destino que no sabes qué es lo que está sucediendo, sino estás en las manos de Dios. Dios no es simplemente nuestro creador, es nuestro Padre y tiene un interés personal en nuestras vidas. Él está interesado en tu vida. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, quién está interesado en mi vida? ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le interesa lo que yo hago? Somos uno entre millones de personas. Nadie, a veces decimos, pues soy un perfecto desconocido, nadie me conoce, a duras penas me conocen en mi casa. Oigan, nuestra vida la conoce el Señor, porque tu vida está en las manos del Señor, está en las manos del alfarero, porque Dios es el alfarero. En Isaías capítulo 64, en el verso 8, dice que Él es nuestro Padre, que nosotros somos hechura de Él, que somos barro en sus manos. Quiere decir que Dios nos formó, Dios formó nuestras vidas, Él es quien nos dio vida. El barro no puede moldearse a sí mismo. Dice que Jeremías entró a la casa del alfarero y vio al alfarero trabajando sobre la rueda. Yo no sé si usted alguna vez ha visto cómo hacen las vasijas de barro o cómo hacen los vasos de barro. Oiga, yo sí he tenido la oportunidad de ver a los alfareros trabajar con el barro. Están con sus manos sobre la masa y está sobre una rueda que está girando a distinta velocidad, dependiendo lo que el alfarero quiere. Con sus manos, al momento de girar la rueda, él está dándole forma y con el pie está controlando la velocidad de la rueda, la velocidad a la que la rueda está girando, está trabajando. Bueno, pues Jeremías entró en ese preciso momento a la casa del alfarero mientras él trabajaba con el barro sobre la rueda. Ahí estaba trabajando. El barro no se puede moldear a sí mismo. Para que el barro pueda tener forma, tiene que ser moldeado por manos hábiles, por las manos del alfarero. De manera que el alfarero con manos hábiles comienza a darle forma. Cuando pone la masa de barro sobre la rueda, es solo una masa sin forma, es una masa amorfa. Pero de esa masa amorfa sin forma, ahí él con sus manos comienza a hacer girar la rueda y a darle forma. ¿Qué quiere decir? Lo empieza a moldear. Empieza a moldearlo de acuerdo a como Él quiere. Solo Dios tiene el poder para dirigir nuestras vidas. Quien nos da forma a nosotros es Dios. A veces pensamos que nosotros nos hemos formado como hemos querido, pero en realidad es Dios el que está dando forma a tu vida. Es el que le da forma a la vida. Él aclara en el capítulo 18 del verso 6 al 10 que es soberano en todas las personas. Dice él, ¿no podré yo hacer una nueva masa, una nueva vasija? Dice que mientras el alfarero trabajaba sobre la rueda con el barro se quebró la vasija en sus manos. Es decir, se deshizo lo que él estaba haciendo, pero la volvió a tomar y volvió a hacer otra, según le pareció mejor hacerlo. Quiere decir, Dios en su soberanía puede volver a hacer algo nuevo, a hacer algo diferente de lo que al principio él estaba tratando de hacer o él quería hacer. Pero por supuesto que eso no quiere decir que Dios es culpable de los pecados de los hombres. No es culpable de tu pecado
ni es culpable de tu fracaso, ni es culpable del fracaso de las naciones. El alfarero tenía un plan perfecto para el barro. Hermano, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Tenemos que aprender a descubrir cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida, cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, porque cuando nosotros nos convertimos al Señor y lo recibimos a Él como nuestro Salvador, entró en proceso el plan que Dios tenía para nuestras vidas. Quiere decir, todos venimos a este mundo con un propósito determinado, con un plan determinado por Dios. Dios lo ha elegido, Dios lo ha escogido. Él tiene un plan, y el plan que tiene para la vida de cada uno es un plan perfecto. Él ve en su mente el producto terminado. Dios está viendo el producto terminado. Yo puedo ver a las personas, pero no puedo ver realmente lo que en el futuro serán. Pero Dios tiene un plan para sus vidas, y cuando ellos se prestan para que el alfarero los moldee, para que el alfarero les dé forma, entonces Él tiene un plan maravilloso que en el futuro se va a realizar. Hermanos, cuando inicié mi ministerio y comencé a predicar la palabra del Señor, a lo largo de todos los años de ministrar la palabra del Señor, he conocido a muchísimas personas, he conocido a niños, he conocido a jóvenes, y tal vez algunos de los jóvenes, cuando los vi, cuando los conocí, cuando estuve ministrándoles, tal vez parecía que podían hacer de sus vidas, qué era lo que ellos llegarían a hacer en el futuro. Realmente habría en sus vidas potencial para que ellos le sirvieran a Dios. Créame que les soy honesto, en muchos de ellos yo no veía sinceramente potencial alguno para que pudieran servir a Dios, potencial alguno para que pudieran hacer grandes cosas para Dios. Pero ahora, después de 51 años de estar ministrando la palabra del Señor y conocer, ver atrás y ver a aquellos jóvenes que crecieron, se hicieron adultos, formaron hogares y que ahora están sirviendo al Señor, y verlos a los niveles en que el Señor los ha llevado en el ministerio para servir, yo puedo pensar, ni siquiera me imaginaba lo que Él podía hacer, hermano, pero Dios tenía un plan para esa vida, y si nosotros respondemos a ese plan divino, Dios lo llevará a cabo. Y el plan que Dios tiene es un plan glorioso para nosotros. Es un plan maravilloso para la vida de cada persona. Oiga, cuántas veces vemos a alguien y lo juzgamos por la manera en que se viste, por la manera en que habla, por la manera en que actúa, por la manera en que es un tanto rebelde. Pero hermanos, si está en las manos de Dios y esa vida comienza a despertar al trabajo divino, al alfarero que empieza a moldear su vida, ni siquiera nos imaginamos lo que Dios con esa vida puede hacer. Oiga, nosotros no lo podemos ver, pero cuando Dios toma ese barro, lo pone sobre la rueda y lo comienza a moldear, Él ya sabe cuál es el final, porque Él tiene la capacidad de ver el final desde el principio. Él tiene la capacidad de ver el producto terminado y sabe que es un plan perfecto para esa vida. Hermano, Dios tiene un plan para ti. Tenemos que descubrir ese plan que tiene para nuestras vidas. Oiga, nosotros no podemos ver el producto terminado, pero Él promete que ese producto es maravilloso. Es algo maravilloso lo que Dios tiene para cada vida. Hermano, tal vez aún de mi propia vida dijeron, ¿qué podrá hacer este joven? ¿Qué podrá hacer este niño? Hermanos, hemos hecho lo que Dios ha puesto en nuestras manos para realizar. Él tenía un plan y lo ha llevado a cabo. Él tenía un plan y está llevándolo a cabo. Sigue todavía trabajando, sigue todavía llevándolo a cabo. Lo que nosotros necesitamos es estar dispuestos a que el alfarero trabaje en nuestras vidas. El alfarero trabaja con paciencia en el barro, moldeándole, dándole su forma. Oiga, el alfarero tiene que ser paciente.
Oiga, yo he visto al alfarero trabajar sobre la rueda. Oiga, y es impresionante la velocidad a la que está girando. De pronto toma una forma que a veces no le haya uno derecho a la forma, que es la forma que realmente quiere darle. Pero de pronto con el tiempo, con el paso del tiempo, al seguir trabajando, comienza a agarrar una forma maravillosa, una forma hermosa, porque él sigue trabajando. Es decir, es paciente para quitarle el exceso, para quitar lo que no sirve, para darle la forma precisa que él quiere darle a lo que él está haciendo sobre la rueda. Él trabaja con paciencia. Dios dirige con paciencia nuestras vidas, tratando de cumplir su voluntad en nosotros. Hermano, Dios es paciente. Nosotros somos muy impacientes. Queremos que las cosas sucedan rápido, que las cosas se hagan de inmediato. Pero Dios es paciente porque Él es eterno. A Él no le afecta el tiempo. Él tiene todo el tiempo para hacer las cosas. De manera que Él sigue trabajando con paciencia en nosotros. No importa el tiempo que le tome, no importa el tiempo que se tarde, pero Él va a seguir trabajando. Él va a seguir trabajando porque Él es paciente para poder llevar a cabo su plan. A menudo Él usa las manos de otras personas para ayudarnos en nuestra formación. Oiga, a veces no nos damos cuenta, pero las personas que están a nuestro alrededor, sin darnos cuenta, Dios las está usando. Muchas veces nos damos cuenta para darnos forma a nosotros, para irnos moldeando, para irnos dando la forma que necesitamos. Dios usa a los padres para darnos forma. Oiga, cuántas veces los jóvenes se rebelan contra la autoridad de los padres, desafían la autoridad de los padres, pero Dios a través de los padres está obrando para moldear tu vida, está obrando para dirigir tu vida. Quiere decir que gran parte de lo que en el futuro vas a hacer, de lo que eres, es gracias al trato de tus padres, gracias a las manos de ellos que te formaron, que fueron dándote forma para que llegaras a ser lo que ahora eres. Quiere decir que gran parte Dios estuvo trabajando a través de tus padres que están junto a ti para darte la forma que Él quiere que tú lleves. En lugar de rebelarte, en lugar de menospreciar la autoridad de los padres, deberías de amarlos, de respetarlos, porque Dios los puso para que guardaran tu vida y para que te dieran forma, para que en el futuro seas lo que Dios quiere que tú seas. Sobre todo cuando esos padres son creyentes, cuando esos padres los está guiando Dios para guiar tu vida, para dirigir tu vida. Tienes que ser sensible a lo que tus padres están tratando de hacer para darte Dios la forma que Él desea. Los maestros que están también ministrándote, enseñando la palabra de Dios, están contribuyendo a tu formación. Los padres son los primeros en contribuir a tu formación. En segundo, los maestros son importantes para contribuir a la formación que se te está dando en la vida. Dios trabaja a través de los padres, trabaja a través de otros creyentes con su sabio consejo, otros creyentes que ya tienen más tiempo, que ya tienen más experiencia, que tienen años de caminar en el Evangelio. Ellos son creyentes que Dios los ha puesto tal vez cerca de ti para poder ayudarte, para darte la forma que tú necesitas. Incluso Dios usa hasta los que te persiguen. Hasta los que te persiguen los usa para dar la forma que Él quiere darle a tu vida. Él sabe cuál es la forma que Él desea darle a la vida de cada uno. Demora hacer un producto que valga la pena, y Dios está dispuesto a esperar. Oiga, un buen producto se demora, se lleva tiempo. Oiga, ¿por qué cree que a veces cobran muy caro los artesanos sus productos? Sencillamente porque le llevó mucho tiempo, porque le llevaron muchas horas para poder elaborarlo, porque un producto de calidad se lleva tiempo. De manera que el producto que Dios está haciendo de nuestras vidas es un producto de altísima calidad,
y ese producto se lleva tiempo. Nosotros somos el barro en las manos de Dios. Por supuesto que en el mensaje de Jeremías el barro representa al pueblo de Judá, pero no nos equivocamos al aplicarlo a nuestras vidas. Los creyentes somos vasos de Dios, moldeados por Él para contener el tesoro divino. La palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios 4:7, dice que este tesoro, dice Pablo, el tesoro divino se encuentra en vasos de barro. Quiere decir, el tesoro divino de Dios está en nosotros, en nuestra vida, que somos hechos de barro, que fuimos hechos de la tierra. Entonces el tesoro de Dios divino está contenido en vasos de barro. Dice, para que la excelencia no sea nuestra, sino que la excelencia sea de Dios, pertenezca a Dios. Nosotros somos vasos para la honra de Dios, o somos vasos para la ira de Dios. Porque dice que así como en una casa, dice Pablo, hay vasos que son para distintos usos. Algunos son para usos viles y otros son para usos especiales. Hermanos, y lo descifra Pablo de esta manera: vasos para honra, vasos de deshonra. Quiere decir, así como en una casa, para usos honrosos, para usos viles. Hermano, ¿qué clase de vaso queremos ser? Oiga, yo creo que lo que nosotros queremos ser es un vaso de honra, es un vaso para la gloria de Dios, que honre al Señor, que Él pueda usar nuestras vidas. Los seres humanos estamos hechos de barro. El barro es el polvo mezclado con agua, y la Escritura nos dice que nosotros somos polvo. Dice la Escritura que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Tomó el polvo de la tierra y formó al hombre, y sopló en él el aliento de vida, y vino a ser un ser viviente. Quiere decir que nuestra constitución es polvo. La Escritura dice que somos polvo, y al polvo regresaremos, al polvo volveremos, porque del polvo fuimos tomados. La Escritura dice en el Salmo 103, en el verso 14, dice que Él se compadece de nosotros, porque Él se acuerda de nuestra condición, de que somos polvo. Es decir, ¿de dónde fuimos tomados nosotros? Fuimos tomados del polvo de la tierra. Pero el agua del Espíritu de Dios nos dio vida mediante la fe en Cristo. El barro no tiene gran valor en sí mismo, pero puede convertirse en algo grande si lo moldean manos apropiadas, si lo moldean manos especializadas. Se puede convertir en algo grande, en algo apropiado, que en ese momento no se puede calcular el tremendo potencial en la vida de un individuo. Hermano, nosotros no podemos calcular el tremendo potencial que hay en la vida de un individuo. He leído muchas historias de personas que nadie daba nada por ellos, pero que sin embargo destacaron grandemente, sencillamente que tenían un gran potencial. Pero cuando llegaron el momento exacto y estuvieron en el lugar correcto y con las manos y dirección correctas, llegaron a desarrollar el enorme potencial que había en ellos. ¿Sabe usted cuántos han oído hablar de Michael Jordan? Oiga, un basquetbolista muy famoso. Oiga, un hombre, nadie ha oído de Michael Jordan. Este hombre fue un basquetbolista muy famoso. Pero este hombre, cuando estaba en la secundaria, él no lo aceptaron en el equipo, y él no estuvo en el equipo de la secundaria. Sencillamente él se ofreció voluntariamente a recoger los balones, a llevar las maletas para estar ahí cerca, para poder practicar. Sin embargo, ha sido uno de los más grandes basquetbolistas de todos los tiempos. Sencillamente tenía un gran potencial, pero en ese momento que fue rechazado, no vieron el potencial que había en él. Hermanos, por eso tenemos que tener cuidado.
no podemos rechazar a nadie, porque no sabemos el potencial que hay en él y que Dios en su momento puede hacerlo brillar para la gloria de él. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado en no rechazar a nadie. La cualidad más importante del barro es que se someta. Esa es la cualidad más importante que tiene que tener el barro: someterse. Si no se somete a las manos del alfarero, se va a arruinar, se va a echar a perder. El barro no se puede automodelar o moldear, tiene que tener al alfarero. Nosotros no nos automoldeamos, es el alfarero el que nos moldeó, el que nos tomó en sus manos. Nadie se puede formar a sí mismo. No hay creyentes de cosecha propia. En la voluntad de Dios, cuando decimos el barro no se puede moldear, no sugerimos que las personas no jueguen ninguna parte importante en el cumplimiento de la voluntad de Dios. No somos inactivos ni resignados, simples montones de barros en las manos de Dios. No, Él quiere que cooperemos con Él, que le obedezcamos, que nos sometamos a su voluntad, que nos rindamos al toque divino de su mano, que estemos orando, pidiendo que cumpla su propósito en nosotros, que, como dice el salmista, cumple tu propósito en mí. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios en oración: Señor, cumple tu propósito en mi vida, cumple tu propósito en mí? ¿Cuántas veces has orado y le has dicho: Señor, cumple tu plan en mí? Señor, lleva a cabo tus planes en mí. Señor, que tu plan para mi vida no se invalide. Aquí estoy dispuesto a que lleves a cabo el plan y propósito que tú tienes para mi vida. ¿Alguna vez has orado de esta manera? ¿Le has pedido a Dios que lo haga, que Él te tome, que Él lleve a cabo su plan? El alfarero hace girar la rueda. En otras palabras, empieza a girar la vida. La vida es una rueda que está girando con rapidez, y el alfarero es el único que controla su velocidad. A nuestras vidas como creyentes no las controla la suerte de la casualidad. No, es Dios el que las controla. Es Dios el que está controlando tu vida. Tu vida la tiene en las manos Dios, y tu vida controla tu vida. Él arregla las circunstancias de la vida que nos moldean a nosotros. Por las circunstancias que atravesamos, por las que pasamos, las está controlando Dios. Porque eso Él las está usando para moldearte, para darte forma, para darnos forma a nosotros. A veces nos quejamos de las circunstancias y decimos: ojalá que fueran diferentes las circunstancias en las que estamos. Ojalá que fuera distinto. No, nosotros pudiéramos servirle al Señor y hacer grandes cosas. Esas circunstancias adversas por las que estamos pasando, por donde está girando nuestra vida, sencillamente Dios las está usando para darnos la forma correcta que necesitamos, la forma adecuada para cumplir su voluntad, para cumplir sus planes, para cumplir sus propósitos. Hermanos, no te quejes de las circunstancias. Dios es el que las tiene en control. Él fue quien dispuso que el joven José fuera vendido como esclavo y llegara a Egipto, donde sería moldeado. Allí en Egipto fue moldeado. Él salió de su casa vistiendo una túnica de colores muy bonita. Oiga, su padre se la había hecho porque lo amaba. Lo mandó para que fuera a ver cómo estaban sus hermanos. Pero sus hermanos lo odiaban, lo aborrecían a José. Y cuando José llegó, le quitaron su túnica, lo echaron en una cisterna. Oiga, pero de pronto pasó una caravana de ismaelitas y dijeron: ¿para qué le damos muerte a nosotros? ¿O para qué hacemos otra cosa con él? Mejor vendámoslo, sacamos provecho. Oiga, y lo vendieron como esclavo. Y aquellos fueron a Egipto, y en Egipto ahí vendieron a este joven José. Y ahí fue a parar la casa de Potifar. Pero ahí comenzó precisamente Dios. Tenía un plan. Ese era el plan divino. Las circunstancias eran adversas. Las circunstancias eran difíciles. Despreciado por sus hermanos.
metido en una cisterna, vendido a los ismaelitas, vendido en Egipto como esclavo en la casa de Potifar, calumniado por la esposa de Potifar, fue a parar a la cárcel y está en la cárcel y sirve en la cárcel y pasa un tiempo ahí razonable. Pero precisamente todas estas circunstancias lo moldearon, lo prepararon para gobernar Egipto y lo llevaron al punto y lugar donde de ahí Dios lo levantaría para el trono. Dios lo levantaría para que estuviera en el lugar donde podía gobernar. Oiga, porque de ahí, de la cárcel, lo sacó directo a gobernar junto a Faraón, a ser el segundo sobre Faraón. Faraón le dice a José: por tu palabra se gobernará Egipto. Nadie hará nada, ni moverá nada sin tu palabra. Sencillamente los planes de Dios no son nuestros planes. Nuestros caminos no son nuestros caminos. Oiga, ¿quién hubiera pensado que ese sería el camino para que José llegara al trono? Pero ese es el camino que Dios eligió. Pero todas esas circunstancias fueron dándole forma al barro de la vida de José para prepararlo para que él pudiera gobernar en Egipto. Dios estaba detrás de todo ello. Dios estaba detrás de todo asunto, detrás de cada problema, detrás de cada adversidad. Dios está detrás de ello, porque Él está gobernando todos los acontecimientos que prepararán tu vida para que le sirvas mejor al Señor. Dios estaba detrás de todo para preservación de vida. Dice después José: me envió delante de vosotros. Cuando murió su padre, después de muchos años, que ya estaba ahí su familia, que ya se había dado a conocer a sus hermanos, que todo el mundo se regocijó por la vida de José, ellos comenzaron a disfrutar de la bendición de que él fuera quien gobernara a Egipto. Ahí estaba José, ahí estaba José. Pero cuando muere su padre, aquellos no se les olvidaba lo que habían hecho con José. Nosotros lo tratamos mal, nosotros ya lo andábamos queriendo matar. No lo matamos, pero lo vendimos como esclavo. Muchos años vivió lejos de la familia como esclavo y sufrió tremendamente. Ahora él es el gobernador y ahora mi padre ya se murió. A lo mejor va a decidir vengarse. Ahora sí ya se murió mi padre, ahora sí va a tomar venganza. Y ellos van arrepentidos, se postran ante él. Y cuando él ve la actitud de ellos, les dice, él llorando les dice y los consuela, habla a sus corazones: Dios me envió delante de vosotros. No fueron ustedes los que me enviaron. Dios es el que me envió para preservación de vida. Hoy ven ustedes el pueblo que se ha levantado. Quiere decir, fue el plan y propósito de Dios para preservar la vida de nuestra familia y preservar la vida de todo este pueblo. Hermanos, por eso es que nosotros tenemos que dejar de luchar. Tenemos que confiar en Dios, tener fe en Dios, que Él tiene el control de todo. Tal vez nos preguntamos sobre las circunstancias de nuestras vidas y pensamos que Dios ha sido riguroso con nosotros, que Dios ha sido riguroso con nosotros por todo lo que nosotros hemos pasado, por todas las circunstancias que hemos vivido, por lo que estamos viendo, y decimos: creo que Dios ha sido muy duro con nosotros, ha sido muy riguroso. Pero ¿cuánta verdad hay en Romanos capítulo 8, versículo 28? Donde dice que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan para bien. Todo nos ayuda para bien. Y la palabra todo lo encierra todo. No solo las cosas positivas, también las cosas negativas. No solo las cosas buenas, también las cosas malas. Cuando inicié mi ministerio y que estuvimos en Zacatecas, cuando estuvimos ahí, como ustedes les hemos mencionado, pasamos hambres. Llegaron días en que no había absolutamente nada que comer, ni nada de dónde recibir alimento. Pero nosotros
Estábamos ahí confiando en Dios. Hermano, y les he dicho cómo el Señor movió a una vecina sin saber nada para traernos alimento. Y varias veces sucedió lo mismo y la vecina venía y nos traía alimento. ¿Cómo hubiera yo aprendido una lección de fe si Dios no permite que yo me quede sin alimentos? Que yo y mi familia estemos sin nada que comer y sin dinero y a nadie a quien pedirle ni prestar. Nada. No hay nada que comer y vamos a tener que ayunar porque no hay comida, se acabó todo. Y mi esposa me decía, se acabó todo, no hay nada. Y ni dinero, ni a quién conocer, ni a quién pedirle. Pero esos momentos fueron los que hicieron crecer nuestra fe. Esos momentos fueron los que hicieron que nosotros creamos que cuando algo no está bien, Dios tiene el poder de obrar un milagro. Eso fue lo que me hizo creer que Dios es poderoso para obrar milagros. De otra manera, si lo hubiera tenido todo, no hubiera conocido al Dios Jehová Jireh, Jehová proveerá. No lo hubiera conocido si no me hubiera faltado, si no hubiera estado enfermo, no hubiera conocido al Dios que sana, si no hubiera fracasado, no hubiera conocido al Dios que levanta el caído, que da nuevas fuerzas para seguir adelante. Cada circunstancia de la vida fue moldeando nuestra fe, fue moldeando nuestra vida para servir y para creerle al Señor. Hermano, todo ello fue plan de Dios. Sencillamente cada vicisitud tenía algo que enseñarnos, tenía algo que mostrarnos. Hermanos, es así como Dios obra, es así como Dios trabaja. Lo más importante en cuanto a la rueda no es su tamaño. Algunas vidas son muy cortas, más cortas que otras. Lo que importa es su centro. Lo que importa es su centro. Si la rueda está centrada, todo estará equilibrado. Cristo es el centro de la vida cristiana consagrada a Él. La Escritura dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Él es el centro de nuestra vida, que Él es el centro de nuestra vida. Sería maravilloso si el barro siempre se sometiera a las manos del alfarero. Pero este no es el caso. El profeta vio cómo la vasija se estropeó en las manos del alfarero. Estaba el alfarero trabajando, dándole forma. Él tenía en su mente la imagen de la vasija perfecta que él quería hacer. Pero de pronto se desbarató. De pronto se arruinó. Se estropeó la vasija. ¿Qué hizo el alfarero? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hubiéramos agarrado aquella masa que se desbarató y lo hubiéramos mandado a la basura. Esta ya no sirve. Pero ¿qué hizo el alfarero? La volvió a agarrar, volvió a tomarla, dice, y volvió a formarla, a trabajar en ella, hasta que la formó. Dice, y hasta que le dio, hizo una vasija nueva, mucho mejor. Hizo algo todavía mucho mejor. Oiga, el alfarero no la desechó. No, el alfarero volvió a trabajar con lo que tenía. No tiró el barro. Empezó con una nueva. No volvió a hacer lo mismo. Volvió a hacer algo nuevo, diferente. Este es un cuadro de la rebelión del hombre y también de la restauración por la gracia de Dios. Oiga, es la rebelión del hombre lo que echa a perder los planes de Dios. Es la rebelión del hombre lo que echa o estropea los planes que Dios tiene. ¿Por qué se estropeó el barro? Debido a que el barro quería salirse con la suya. Si usted lee los versículos
del 6 en adelante, donde el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, ¿no podré yo hacer algo nuevo con la casa de Israel? Como el barro hizo otra vasija, como el alfarero con el barro hizo otra vasija nueva. Hizo otra vasija nueva, ¿no podré yo hacer algo nuevo? Pero fíjense lo que sigue diciendo: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que se quedare en esta ciudad morirá a espada. El hambre... nos fuimos a otro versículo. Dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo no me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieron lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá, a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo os dispongo mal para vosotros, trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: en vano, porque en pos de nuestros dioses iremos y haremos el pensamiento de nuestro malvado corazón. Se reveló el barro. Él dijo: Dios, yo puedo hacerlos de nuevo. No se quisieron arrepentir. Yo no. Nosotros vamos a ir en pos de los ídolos. Y nosotros vamos a seguir los designios de nuestro malvado corazón, los pensamientos de nuestro malvado corazón. Hermano, es solo la rebelión del hombre lo que ha impedido a Dios que Él obre en la vida de cada persona. Oiga, eso es lo que ha estropeado. Quiere salirse con la suya. Cuán a menudo nosotros, como cristianos, estropeamos nuestras vidas haciendo nuestra propia voluntad. Seguimos no la voluntad de Dios, no seguimos nuestra propia voluntad. Oiga, hacemos nuestros propios planes fuera de la voluntad de Dios. Si solo pudiéramos ver el producto terminado, lo que Dios ha planeado, nunca desobedecíamos al Señor. Es triste, pero pensemos que sabemos más de la vida que el Dios que nos dio la vida. Pero Dios en su gracia nos perdona y nos hace de nuevo. Tal vez tú pienses que no hay esperanza para ti. No, hermano, ya mi vida se arruinó. Mi vida se hizo 1000 pedazos. Ya no hay esperanza para mí. Yo creo que no hay nada que Dios pueda hacer conmigo. No hay nada que el Señor pueda realizar. No hay nada que Él pueda realizar. Hermanos, pero el Señor quiere y desea seguir trabajando. Él quiere seguir trabajando en la vida. Oiga, a veces creemos que ya Dios no puede hacer nada con nosotros. Pero hermanos, algunas pruebas son difíciles. Pero si nos sometemos, Él va a hacer lo que Él desea. Él sigue trabajando para hacer algo nuevo. Invirtió 20 años en Jacob para moldear la vida de Jacob. 20 años en que él mentía, engañaba, hacía lo que quería y lo engañaban y le mentían a él también. Oiga, y así estaba. Le llevó 20 años a Dios trabajar con Jacob, moldear a Jacob, hasta que el Señor hizo lo que Él quería de él y finalmente le cambia su nombre por un príncipe de Dios. Finalmente Él cambia. Oiga, 20 años el Señor estuvo trabajando en él. Al final llegó a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Dios en su gracia, en su misericordia, sigue trabajando en tu vida. Quiere seguir trabajando en ti y quiere hacer de ti un instrumento útil. Tal vez el enemigo venga y te diga: tú has fallado, pecaste, ofendiste a Dios. Pues el Señor en su gracia está dispuesto a perdonarte, está dispuesto a restaurar tu vida, pero es necesario que trabajes con Dios y que le permitas a Dios obrar de tal manera que pueda hacer algo útil de tu vida. Después de que estropearon sus vidas, Dios les dio una segunda oportunidad.
Dios es Dios de segundas oportunidades y no de segundas, a veces de más. Dios nos da muchas oportunidades porque Él es paciente. David estropeó su vida adulterando con Betsabé, asesinando al esposo de Betsabé. Jonás también le falló a Dios, estropeó su vida siendo desobediente y tuvo que ser obligado por Dios hasta que la ballena se lo tragó a Jonás para poder ir a Nínive para predicar. Pedro, que negó al Señor, sin embargo, a todos ellos Dios los levantó nuevamente en su gracia y llegaron a ser grandes hombres de Dios. Hermano, no importa, Dios en su gracia quiere restaurarte hoy. Dios en su gracia quiere levantarte hoy. El Señor todavía quiere trabajar en tu vida. Él no te ha desechado, Él no te ha tirado a la basura. No, el Señor está juntando el barro que es tu vida para trabajar en Él y volver a darte forma hasta construir un instrumento útil para la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decirle: Señor, aquí está mi vida cual barro, para que trabajes en ella, para que la moldees, para que yo pueda hacer lo que tú deseas? Un vaso para tu gloria y tu honra, un vaso útil, lleno del tesoro divino del Espíritu de Dios. Hermano, quiere venir en esta hora aquí a este altar y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito, Señor, necesito que me llenes de tu Espíritu Santo, necesito que obres y trabajes en mí. Señor, aquí estoy dispuesto a que tú lleves a cabo el plan que tú tienes para mi vida. Yo te invito en esta hora, hermano, a venir aquí a este altar.